Gracias, Carolina. Nosotros entramos en detalle con nuestro invitado esta noche, Julio Acelas Arias, politólogo, director del Observador de Seguridad Ciudadana, en lo que tiene que ver, buscar, pues hombre, cómo darle solución. Y antes de entrar en detalle con eso, Julio, hay dos aristas del tema de la inseguridad en Bucaramanga. Uno tiene que ver con el parrillero, las motos que están inmersas en casi un alto porcentaje, por no decir 100% de lo que tiene que ver en este tema. Y el segundo, el de la migración. El presidente del Consejo de Bucaramanga, Fabián Oviedo, dijo: nosotros tenemos una propuesta de prohibir el parrillero en Bucaramanga. El alcalde dijo que esa no era la solución, que había otras formas de atacar ese mal. Para usted, dentro de ese observatorio, dentro de lo que ha podido analizar las cifras, el comportamiento, ¿cuál es su pensamiento? Bueno, en seguridad hay que recalcar un axioma, que es que todas las acciones, las ejecuciones, las políticas, tienen que tomarse en función de la evidencia. Porque la mayoría de las instituciones públicas gastan mucho dinero, hacen 1000 actividades, 1000 acciones, no basados en la evidencia. Eso es como coger el dinero y botarlo a un río. Entonces, la evidencia en Colombia ha mostrado, la Universidad de los Andes hizo un estudio hace 2 años muy importante en 25 ciudades, en los últimos 20 años, mostró que las ciudades, incluida Bucaramanga, que habían prohibido el parrillero, no habían sido eficaz para prevenir y para contener el delito. ¿Por qué? Los delincuentes en moto migran, se cambian rápidamente de medio de transporte. Y segundo, la evidencia nos muestra de la policía que solamente, por ejemplo, los asesinatos, las muertes violentas, en un 12% se cometen en moto con parrillero, 12%, y robos en un 17%. Lo otro, una medida de estas causaría una externalidad muy negativa a la mayoría de la población. El 99% de las personas que se movilizan en moto es gente que la utiliza para su trabajo diario, para su subsistencia. Solamente una ínfima minoría son delincuentes. Entonces, si prohibimos el parrillero, en aras de solucionar un problema, vamos a causar una externalidad negativísima, un costo social a las comunidades muy grande. Entonces, no sirve. Y no además, la evidencia mostró en 25 ciudades que el impacto en la contención, en la prevención del delito es mínimo o casi nulo. Entonces, ya no sirve. ¿Qué hacer, Julio, ahí? ¿Qué hacer? Primero, hay que partir de una realidad. El área metropolitana es un área que es quizá de las 3, 4 primeras ciudades donde hay más motos en el país. Dicen de 400.000. Bueno, Girón, la mayoría están matriculadas en Girón, pero todo es metropolitano. Estamos en tercero o cuarto lugar, entonces estamos inundados por las motos. Las motos realmente en temas, digamos, de riesgo de seguridad, generan el mototaxismo que conocemos. Entonces, yo creo que una manera de empezar a regular las motos es empezar a estudiar el mototaxismo y empezar a regularlo para atacar el mototaxismo, que es ilegal. Pero no sabemos. Aquí todos hablamos del mototaxismo, del efecto en el transporte, en Metrolínea, pero no tenemos evidencia efectivamente cómo impacta. Y si no tenemos evidencia, no sabemos cómo. Claro. Entonces, empecemos por el mototaxismo, que de pronto podemos introducir medidas regulatorias, de pronto carnetizar a los mensajeros, de pronto hacer un censo de quiénes son los que utilizan la moto para actividades de subsistencia legal, quiénes no, y ahí empezamos a tomar medidas de policía, pero también medidas, digamos, en términos de inclusión económica, porque la mayoría de estos mototaxistas no podemos cogerlos a garrote, claro. Subsisten para sus familias, vienen de muchos lados, de acá, pero subsiste. Un mototaxista se hace normalmente 60, 80 mil pesos al día. Con eso viven 2 familias. Además, se agravó con la pandemia. Claro, claro. Y tiende a agravarse. Porque las tasas de desempleo se dispararon con la pandemia. El área metropolitana es una zona, un territorio donde la gente vive de las pymes, de las micropymes, de los pequeños negocios, y muchos de esos quebraron, están colapsados, y la gente ve la vía rápida, ¿no? La informalidad. Tenemos una tasa de informalidad
cerca del 70 o arriba del 70%. Eso es bárbaro. Sí, claro. Y el mototaxismo es quizá la vía más fácil, más asequible de informalizarse para obtener un ingreso para comer. Entonces no podemos tratarlos tampoco como medidas de policía, pero lo primero, estudiemos el fenómeno. Ni tránsito, ni la policía, ni el área metropolitana sabemos exactamente cómo funciona. Aquí es donde uno recaba en la evidencia. No podemos tomar medidas porque nos parece, porque dicen en la calle, Sí, claro. por lo que dicen en las redes. Recibir todo lo que No, llega. no, hay que tener evidencia. Y si tenemos una falla en el área metropolitana, es que la evidencia es muy pobre. Por ejemplo, no tenemos un observatorio que le brinde a la institucionalidad información veraz y responsable. No lo tenemos. Hemos perdido mucho dinero tratando de diseñar observatorios y no lo tenemos. Tenemos el de la policía, que es muy bueno, que es el que la alcaldía repite, pero la policía, primero, no abarca todo el fenómeno, no lo abarca. Segundo, la policía es un órgano de represión, no es un órgano de prevención, entonces muchas cifras de la policía están enfocadas en esa dirección. Entonces, se requiere un observatorio de segundo piso, lo he llamado yo, que tome las informaciones de la policía, de medicina legal, del bienestar, de los observatorios particulares que hay, de las universidades, y construya informaciones para la ciudad, veraces y responsables a partir de esas fuentes de datos. Y lo otro que es importante, que haga estudios. Por ejemplo, estamos hasta el cuello con los robos, pero no sabemos cómo se mueven los robos, no sabemos cuáles son las comunas de mayor énfasis, y si no sabemos eso, difícilmente podemos diseñar cómo contrarrestarlo. Entonces, un observatorio, desde las alcaldías, desde lo civil, tiene que hacer estudios focalizados de los fenómenos y proponer alternativas. No lo tenemos. Claro, no quedarnos ahí. ¿Y qué tan cierto, Julio, es que el incremento de la inseguridad y la proliferación de robos, muchos a mano armada, es producto en gran parte del fenómeno migratorio? Bueno, es como si se hubiera venido de Venezuela un estilo que a todos nos tiene sorprendidos en estos momentos. Cognitivamente los seres humanos siempre tratamos de, cuando hablamos de los problemas, tratamos de echarle la culpa al otro, ¿no? Sí. Afuera, buscar el problema afuera. Los venezolanos, la policía de las capturas nos ha dicho que el 10% de los capturados en el país son venezolanos, son extranjeros, 10%, un porcentaje muy mínimo, y efectivamente la incidencia de los venezolanos en el delito es muy poca. Se presenta un fenómeno que no es nuestro, es europeo, que se llama la aporofobia. No nos gustan los venezolanos que huelen a feo, que se hacen en los parques, que aquellas familias en las cuales las niñas se prostituyen, los niños piden limosna, que van por las calles, que piden. No nos gusta eso, es decir, el migrante pobre, aporofobia, eso pasa en Europa con los migrantes de Europa, de África y del Medio Oriente. Entonces se nos crea una percepción, como no nos gustan esos migrantes, que esos son los causantes del delito. Y resulta que la gran mayoría de los venezolanos están insertos en la vida social y económica y están aportando a la sociedad. Le doy un dato. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros dijo en enero que la última traviesa de café, incluida Santander, se había aumentado en un 50% y que la gran mayoría se debió a la mano de obra venezolana. O sea, que hay venezolanos aportándole a la economía de manera constructiva. Entonces, es una percepción negativa aporofóbica, que no hay que hacerle curso a eso. Es muy fácil decir que no son los venezolanos, eso es lo más fácil. Pero eso, la evidencia nos dice que no. O sea, como para ocultar el problema. Cognitivamente. Como el avestruz cuando... Cognitivamente todos tenemos, respecto de los problemas, a buscar los culpables afuera, más allá de nosotros. Y tan fácil que decir los venezolanos, además porque los vemos en las calles, ¿no? Pero indiscutiblemente nosotros en el noticiero y en las redes, pues es constante, ya se ha vuelto frecuente. Es como cuando yo trabajaba en Vanguardia y se incrementaron mucho los suicidios a raíz de que nosotros les dábamos despliegues de una página. Entonces eso llevó a que mucha gente más se suicidara, y cuando luego tomamos una decisión con algunos medios y dejamos de publicar, automáticamente descendieron los suicidios. En este caso, ¿cómo se ve ese fenómeno desde su punto de vista, desde el observatorio, su conocimiento? ¿Cómo puede analizarse, Julio? Porque es muy ruidoso, o sea, nos causa mucha indignación, por ejemplo, cuando ocurre un caso, nos causa mucha indignación
En los sectores populares hay esta tendencia. ¿Cómo así que los venezolanos llegaron y nos están quitando los subsidios? Lo que debería ser para los pobres de acá. Sí. Entonces hay mucha indignación frente a eso. Y lo mismo en términos de delincuencia. Hay un fenómeno, y yo lo digo constructivamente, que esto de llegar a los negocios con arma de fuego y robar a los comensales, ocurrió en Cabecera antier, ahí a una cuadra pues de donde vive el exalcalde, llegar a las tiendas y robar a los muchachos que están. Eso se llama, en el mundo del delito, la policía le pone un nombre que se llama el caraqueño. El caraqueño. Porque en Caracas fue muy usual eso. Sí. El caraqueño. Entonces, por ejemplo, con estos temas del lenguaje, si lo bautizamos así, entonces ya vamos a decir el caraqueño Venezuela. Sí. ¿Qué es lo que circula? Sí. Por ejemplo, robaron un restaurante aquí en la carrera 37 con calle entre 51 y 52. Un restaurante, digamos, de acceso no universal para todo el mundo, estrato 4 hacia arriba. Los muchachos que llegaron en una moto, uno de ellos golpeó con la cacha del revólver a un muchacho porque él ofreció resistencia, se dispara una bala y fue a dar a la pared. Los muchachos se asustaron, los ladrones se asustaron, el ruido del disparo, y no robaron a todo el mundo y se fueron. Resulta que un iPhone que habían robado, el iPhone usted le puede hacer seguimiento antes de que lo apaguen, y con la policía determinaron que el iPhone estaba en una casa en el barrio Miraflores. O sea, son muchachos de acá. Sí, de acá. Ahí no tiene nada que ver con venezolanos. Sí. Al final, por este tema de la burocracia, de la demora, no pudieron recuperar el celular. Julio, también ha habido propuestas de un sector y también político, y aquí en el departamento, de liberar la restricción en el porte de armas de fuego. ¿Qué piensa? Ahí sí sería por el remedio que la enfermedad. No, la tendencia me parece en el país, y en eso el gobierno tiene algunos lineamientos, me parece positiva. Ojalá nadie tenga un arma de fuego, ojalá. Sí. Y si podemos implementar restricciones, de hecho hay restricción en Colombia. La mayoría de las armas de fuego con permiso no se pueden portar, salvo en excepciones y que autorice la policía. Entonces, entre menos armas haya en la calle, mejor. Pero hay un fenómeno. Conseguir un arma hoy en Bucaramanga, en el área metropolitana, es como comprar una gaseosa en la tienda. Es muy fácil conseguir. Así de fácil es ya. Es como conseguir droga. Tenemos un problema, y ojalá lo toquemos, Carlos Julio, el tema del narcotráfico. Sí, ahí vamos adelante con eso. Entonces, si podemos restringir las armas de fuego, bien. Sí. Bien. Pero resulta que la gente derivó a armas que llaman contundentes, Sí. ¿cierto? Que se consiguen muy fácilmente. Y las armas o arma traumáticas blanca. también. Le doy un dato, armas traumáticas, Sí. le doy un dato. El 60-70% de los robos en Bucaramanga en el último año y medio no se cometen con armas de fuego, ni con arma blanca, se cometen sin armas. La mayoría de los celulares que le roban a los muchachos, a las personas en las calles, se los roban producto del raponazo, de lo que la policía llama el cosquilleo, etc. No con armas de fuego. El raponazo. Sí. Y también el descuido. Porque yo como saco un celular para hablar cuando sé que voy por una calle, voy solo, pues... La gente, ahí donde la gente tiene que aportar, la ciudadanía. Asumir medidas de autocuidado, de prevención. Y ese es un tema de cultura ciudadana. Sí. Y vamos a hacer una evaluación en cultura ciudadana y ahí sí que nos rajamos. Nosotros culturalmente, los santanderianos, tenemos unos artificios culturales, unos comportamientos culturales, y resulta que uno va a ver qué se hace para tratar de convertir esos comportamientos negativos en las calles, con el vecino, con la familia, hacia comportamientos positivos, y no se ha hecho mucho. Es decir, ahora cuando el autocuidado, ahora que lo tenemos con el COVID, hay que mantenerlo también en temas como ahora de la seguridad. Sí, la institucionalidad. Yo no puedo dar papaya, puedo cuidarme, tengo cultura. Si la institucionalidad diseña una estrategia agresiva en cultura ciudadana, en cambiar los hábitos y comportamientos de la gente hacia hábitos más constructivos, más en función de la convivencia, cambiaríamos, se ha comprobado. Barranca 2015
producto de pleno empleo en el centro, todo el mundo estaba empleado por proyectos petroleros, se dispararon la violencia infantil, las agresiones sexuales y la violencia intrafamiliar. La alcaldía contrató un tanque de investigadores diseñaron y comprobaron que el tema era la violencia intrafamiliar y hicieron una intervención de un año. Al año bajaron la tasa al 30%. Claro. Se puede. Los análisis. Claro, se puede, pero identificaron que el tema era la violencia intrafamiliar, que el tema era los celos. O sea, llegaron al origen. Al origen, con evidencia. Pero lo que tenemos son percepciones y las secretarías del Interior y la institucionalidad, las alcaldías, toman decisiones y gastan mucho dinero sin evidencia y eso es contra natura. Sí, además porque es como si a los entes territoriales, hablando de gobernadores, alcaldes, a veces les da miedo contratar en estudios porque consideran que van a ser criticados. Y resulta que el estudio es la base de poder llegar a buscar la solución. Sí, la gobernabilidad contemporánea que ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, nos dice que toda decisión de política, toda decisión pública, si no hay un respaldo en la evidencia, no solamente se pierden los recursos, sino que también es corrupción. Julio, usted decía ahora, y es uno de los temas que tenemos acá, dos problemas recurrentes, el hurto y el microtráfico. Usted hablaba ahora de ese tema. ¿Se puede pensar de una relación muy cercana entre esos dos? Bueno, en seguridad hay que buscar las causas de manera integral, no hay una sola causa. Hay una multicausalidad y la evidencia en otras ciudades del país nos lo ha mostrado. Primero estamos en un contexto de que la gente no tiene para comer, la gente redujo a una porción diaria de alimentos en la pandemia, el desempleo, llegamos a tener desempleo del 9%, casi lo llegamos al 20%, ha venido bajando estos meses. Hay una situación de incertidumbre y de exclusión impresionante. Eso no genera delincuencia, pero ese es un cultivo propicio. Es un cultivo propicio y eso de alguna manera tiene que ver con los temas, pero no lo explica todo, no lo explica todo. Hay un factor institucional, Carlos Julio, y por ejemplo Bucaramanga la capacidad institucional es muy precaria. Hay ciudades que tienen una capacidad institucional alta. ¿Por qué? Porque desde hace varios alcaldes, no de este, hay que reconocerlo, el tema se lo pasaron a la policía, le tiraron la pelota a la policía. Y las alcaldías se lavan las manos, cumplen con transferir unos recursos, las informaciones vienen de la policía. Uno ve al secretario del Interior y a la alcaldía estos días dando reportes diarios. La Secretaría del Interior no está para dar reportes diarios de policía. Capturamos una libra de marihuana, eso es de la policía, pero ellos lo presentan como triunfo. Hay que recuperar el tema de la policía es un actor importantísimo, y darle un manejo civil. Entonces, uno ve y le da la impresión que para estos alcaldes la seguridad no es la prioridad. No tienen esa prioridad. Sí. Tienen otras prioridades. Entonces hay que recuperar como prioritario el tema de seguridad. Y un factor. Aquí juegan igualmente elementos de percepción, ya lo hemos dicho, elementos simbólicos. El primer policía de la ciudad es el alcalde. ¿Es el alcalde? El alcalde tiene que ponerse la camiseta. Si va a los barrios, si acude prontamente cuando hay hechos de sicariato, de robos, hechos complicadísimos, y habla con los vecinos, habla con las víctimas, dialoga con los testigos y con la policía ahí, y la gente ve eso, la percepción sería diferente. Exactamente. Eso es un tema simbólico, y en lo público, repito, toda percepción en lo público es realidad. Eso de que la percepción, los celulares, de las redes sociales, eso es un cuentazo. Se han tomado ahí como... Sí, la alcaldía ha tratado de burlarse de la percepción ciudadana. Sí. Y, por ejemplo, la percepción disparada, y salieron estos días la manera como se manipulan las cifras, que el asesinato se había reducido en un 34% y los robos en un 40%. Sí y no. La policía tiende a medir meses. Enero 20, enero 21. 21, sí. O 2 meses, de ahí sacaron las cifras que circulan. Enero, febrero 20, enero, febrero 21. Y ese es un tema antitécnico, es un problema antitécnico. Las mediciones hay que hacerlas en semestres y en años. Le doy un dato a propósito de tendencias y de mediano y de largo plazo. Bucaramanga disminuyó el número de asesinatos del 2015
al 2018, veníamos bajando. 2018 tuvimos 92 muertos. A hoy, marzo del 2021, se paró la tendencia de disminución y se volvió a disparar, y hoy, en comparación a 2018, hemos aumentado las muertes violentas, los asesinatos, en casi un 30%. Esas tendencias son las que hay que echarles ojo, hay que analizarlas, hay que escudriñarlas, indagarlas. No medir un mes, porque eso engaña a la gente. Y la percepción, o sea, no podemos soslayar la percepción de la gente. Sí, Carlos, ¿usted considera que necesitamos...? Sí. El narcotráfico. No hay microtráfico en Bucaramanga. Sí. Tenemos narcotráfico, y le voy a dar un dato que alarma. 2007, febrero de 2021, las autoridades han capturado en el área metropolitana de Bucaramanga, en Ritoque, han capturado 60 extraditables, grandes capos, lavadores de dinero, voceros de todas las mafias, incluso de la mafia italiana, voceros de los Pelusos, voceros de los urabeños, de la antigua FARC, del ELN, todo el negocio se maneja acá, y aquí viven, aprovechan el imaginario de Bucaramanga, es bonita para vivir. Buen vividero. Aquí no hay estridencia en la riqueza ni en la pobreza, ¿cierto? Pasan mimetizados. El negocio del narcotráfico de la mayoría de las ciudades de la costa y de Cúcuta se maneja desde Bucaramanga. Por aquí circula la ruta de la marihuana. Colombia volvió a exportar marihuana creepy a las Antillas, toda la marihuana de Nariño y Cauca, toda. Por aquí es el corredor terrestre por acá, y aquí se queda un excedente. Las rutas de la coca, nosotros somos epicentro del sur de Bolívar, Magdalena Medio, sur del Cesar, sur de Santander, Arauca, norte de Santander, y este es un epicentro, un nodo de coca y de narcotráfico por la ruta hacia Venezuela. La mayoría del negocio de la costa y del nororiente se maneja desde acá. Entonces, ¿cuál microtráfico? Y a veces no es bien visto, porque capturan, hay que hacerlo, el distribuidor del barrio, que tiene 5 papeletas, el jíbaro del tal barrio, etc. No se desmantela el negocio. La policía sabe dónde están esos negocios. Sabe quiénes son los capos. Sí. ¿Y qué pasa ahí entonces? ¿No? Hay un tema de corrupción de la policía, y hay que decirlo, a la policía no le gusta. Nosotros medimos en diciembre, antes de la pandemia, esto. Reunimos 100 líderes del área metropolitana, líderes comunales, ediles, que ellos saben. Sí. Y les preguntamos, ¿usted conoce las ollas y los jíbaros y los antros de delincuencia en su barrio? 99% los conocemos. ¿Usted sabe si la policía sabe? 99% sí, la policía sabe. ¿Usted tiene noticia de qué hace la policía? No hace mucho. Hay un tema de corrupción de la policía en los barrios, porque muchos policías saben, la mayoría, los CAI saben dónde están las ollas, los expendederos, quiénes son los delincuentes que hacen mucho ruido en los barrios, y no pasa mucho. Aquí hay un tema de policía, y no es solamente en Bucaramanga, sí, en todo el país. Sí. El problema también es de inseguridad, es también casi todo el país. Entonces, ojo con eso. Pero muy preocupante, eso que usted acaba de decir, porque es el cuello de botella, ahí está. Y es como minimizar con el microtráfico, pequeñas ollas, resulta que el problema... Eso hay que hacerlo, pero aquí, vea, el área metropolitana tiene 5, como se dice en la calle, 5 traquetos jíbaros grandes. Sí. Y hay una confrontación de 2018 que explica la disparada de los muertos, que es que alias Pichi quiere apoderarse del solo del negocio, y los 4 o 5 jíbaros la repulsa. Ahí están los muertos. Y tienen distribuido el negocio, porque es un negocio. Y territorios. Sí, área metropolitana. Sí. 5. Eso ha disparado, pues, los homicidios, como decíamos, y uno dice, bueno, pero no, uno no ve, no. El narcotráfico es el negocio más lucrativo que tenemos. Y muchos muchachos de las barriadas, aquí hay una relación directa con los jóvenes excluidos de los barrios, ven en el negocio del narcotráfico un ingreso para sí mismos y para la familia. Ven un ingreso. Y fácil. Y eso circula, claro que sí. Circula porque eso produce mucho excedente. El narcotráfico produce mucho excedente. Intervengamos los jóvenes de los barrios, y aquí hago una propuesta. Una política, estrategia rápida, efectiva, es diseñar para prevenir el delito juvenil en las barriadas. La mayoría de delincuentes salen de las barriadas excluidas. Sí, sí. Hay una cultura que precisamente le tenía en las preguntas, Julio, lo de generar esa cultura de legalidad, por ejemplo, expresiones artísticas,
Las cumbias. Las cumbias, vea. Las cumbias que tienen como una correlación. Sí. Y hablan también del microfútbol que ha querido el alcalde como excelente, reunirnos. ¿Cierto? Excelente el tema de las cumbias. Yo he investigado el tema 20 años y estoy en proceso de lanzar un libro. Hice una tesis de maestría sobre cumbia. Conozco algo del tema. Las cumbias es una fuente de identidad y reconocimiento de los muchachos excluidos de las barriadas. Bucaramanga es la ciudad más excluyente del país. Si hay problema en Bucaramanga es la exclusión. Y la exclusión más terrible, que hace más daño en la vida de la gente, es la exclusión cultural. La económica hace daño, pero la exclusión cultural. Hay muchachos que cumplen 20 años, Carlos Julio, del norte, de la Comuna 14, de la Comuna 8, 11, 20 años y no conocen Cabecera, ni Cacique, ni Cañaveral, no lo conocen. Van a entrar y no los dejan, hay una exclusión. Las cumbias es una fuente que los muchachos desde comienzo de los 80, una subcultura juvenil, se apropiaron, venía del Perú, para expresar la vida, sus sueños. Si nosotros, pero a la vez se ha desarrollado una matriz de discriminación, de señalamiento, cumbias, música de ñeros, de marihuaneros. Estigmatizadas. Se estigmatizó. Hay que identificar la cultura de los cumbias, que es masiva en las barriadas, de donde surgen muchos muchachos que terminan en el delito, reconocerla e incorporar esa subcultura a la ciudad, integrarlos a la ciudad. Como no están integrados, hay problemas. Esa, a mi juicio, es una estrategia certera, válida, para ir bajándole la temperatura a los escenarios de donde surge la delincuencia, la exclusión y el delito, y la violencia. Entonces, reconozcamos las cumbias. Me parece que enhorabuena, el alcalde ha venido jugando un papel importante, yo saludo eso, pero hay que utilizar esta estrategia para ganarle espacio a la convivencia en las barriadas y en la ciudad. Es una excelente estrategia. Bueno, vea, ya hace rato nosotros habíamos aquí entrevistado al alcalde de Bucaramanga con esta propuesta. Bueno, hay muchos temas, pero yo creo que el cierre puede ser este, Julio. Todos los días surgen propuestas desde diferentes ángulos, pero desde su perspectiva, como director del observatorio en el tema de seguridad, ¿qué hacer para mejorar los problemas de inseguridad? Bueno, primero necesitamos armarnos de información viral y ser responsable. En el plan de desarrollo, como todos los alcaldes, hay un observatorio, necesitamos implementar un observatorio serio. Primero. Dos, hay que reorganizar la policía. El AMEBU tiene la tasa más alta de policías en el país. La más alta. Entonces la gente me pregunta, ¿dónde está la policía? Hay que reorganizarla. A veces la policía se concentra en los sitios, en los sectores sociales que hacen más ruido, que tienen más poder, sector bancario, sectores altos, y se descuida donde sucede el delito. Hay una reorganización de la policía y hay que diseñar una estrategia de la mano de la Procuraduría, de la Alcaldía, de las CIAs para trabajar el tema de corrupción. 3, hay que sacar la policía a las calles de la mano del primer policía, que es el alcalde. Eso del ejército, de la PM, muy bien. Aquí podemos traer los extraterrestres, muy bien. Pero esas son medidas coyunturales. El ejército no puede permanecer todos los días en la esquina. Entonces hay que sacar la policía. Esa estrategia de los cabrantes quebró, colapsó. Eso no funciona. Sí, no funciona. Entonces hay que rediseñar el accionar de la policía en las barriadas. Sabemos cuáles son las barriadas más calientes, los sitios más calientes. 4, se ha demostrado en otras ciudades que se pueden intervenir sitios calientes de delito. Están identificados. Dice, identifiquemos 100 y con ayuda social, con intervención de infraestructura, de alumbrado público, de recuperación del espacio público, deporte, etcétera, vayamos a esos 100 sitios calientes, esos puntos críticos y recuperémoslos. Mucha delincuencia se ampara bajo la oscuridad de la esquina, bajo la cancha abandonada, bajo la ladera y el camino donde no va nadie, porque eso es tenebroso. Recuperemos esos 100 sitios, en 3 meses vamos a ver resultados específicos. Y otra medida importante es que fortalezcamos la capacidad de la alcaldía. La alcaldía maneja el tema desde el interior, ya es hora que tengamos o una oficina o una secretaría o una subsecretaría de seguridad, dedicada con expertos exclusiva al tema. La Secretaría del Interior maneja 20 temas. Sí. Entonces uno entiende a veces
el vértigo que le da a los funcionarios, el desespero, a veces el soslayamiento frente a los temas, porque no dan abasto. Entonces, institucionalmente la alcaldía tiene que fortalecerse, y todas las alcaldías del área, con estudios, expertos, los recursos están. Aquí se ha dado el caso que los recursos no se gastan, permanecen en el banco. ¿Por qué? Sí. Entonces, fortalezcamos la capacidad institucional de la policía. Y un último elemento clave es que recuperemos la confianza. Vea, Carlos Julio, Bucaramanga, ¿cómo vamos? Midió hace 3 años las 13 ciudades más grandes del país. Bucaramanga es donde la gente menos denuncia. La última, en un 13%. No hay confianza. Aquí usted va y denuncia, y por lo general corre el riesgo de que al rato lo llamen y lo amenacen. Entonces hay que recuperar la confianza de denuncia de la gente, de la confianza en colaborar con las autoridades, etcétera. Porque se está dando un fenómeno complicado, que es la autodefensa comunitaria. Como no hay confianza, no hay presencia, la impunidad, etcétera. Y eso es peor que el remedio. Y a veces también terminan echándole la culpa al fiscal, al juez, que mire, que lo cogen y lo dejan suelto, no lo capturan. Esa es una buena excusa. Es una buena excusa, pero no, el sistema judicial en Colombia es uno solo. Y entonces pedimos más cárceles, pedimos más reclusiones, y sí, la historia del país y de la humanidad ha comprobado que la cárcel no resuelve. Entonces, bueno, Julio, muchas gracias, ha sido muy importante hoy en Protagonistas, precisamente pues este tema que realmente preocupa a todos acá, y como lo decíamos, no solamente en Bucaramanga, el área, sino el país. Muchas gracias. A usted, Carlos Julio, me parece relevante que usted asuma, digamos, la dolencia del tema. Ese es un tema que es de todos y hay que generar mucha pedagogía, hay que vincular a todo el mundo, y me parece muy bien pues que esto ayude a despertar la importancia, que la seguridad es un tema de todos. Todos ponemos. Todos los ciudadanos. Si ponemos todos, como la pirinola, ganamos todos. Bueno, muy amable. El colega politólogo Julio Acelas Arias, nuestro protagonista esta noche en Oro Noticias. Después de la pausa comercial estará Giovanni Hernández con la actualidad deportiva aquí en Oro Noticias.